Hola, buenas noches, reciban un cordial saludo. Estamos en nuestro quinto club de lectura. Hemos leído 3 NIAs y esta es la cuarta NIA. Bienvenidos a todos los colegas que se conectan a esta hora. Puedo ver aquí a Christopher, a Dina, a Edwin, a Emerson, nuestro amigo Emerson, a Giovanna, a Liliana, a Jorge. En fin, hay muchos colegas conectados. Bienvenidos a todos ellos. Voy a tratar de mencionarlos. A Juan Orlando, a Kelly, a Kellyn, a Leslie, Lilian, Lina, María, Marilyn, Natalie, Raúl, Susan, Jordani, Iván, Lorena. Bienvenidos a todos los que van a ver esto en vivo. Vamos a hablar hoy de la NIA 500. Las recomendaciones de siempre: trate de silenciar su micrófono y su cámara. El chat siempre está disponible. Trate de tener acceso a la NIA 500, bien sea impreso o en PDF, y tome la máxima cantidad de notas que le sea posible. Empezamos. La NIA 500 es la NIA de evidencia de auditoría, un tema transversal, un tema que el auditor utiliza para muchísimo en toda la auditoría. Y cuando digo muchísimo, principalmente el auditor utiliza la evidencia, y lo voy a dejar aquí gráfico, principalmente para respaldar la opinión. Entonces, la evidencia respalda la opinión. Es el soporte. Sin evidencia no hay opinión. Sin evidencia no existiera la opinión. Así que si algún colega por alguna razón no ha podido obtener evidencia, su opinión debería ser abstención de opinión, porque no puede obtener evidencia. Así que la evidencia sostiene la opinión, y la opinión es el tema clave y cumbre de las normas internacionales de auditoría. Así que con ese preámbulo de que la evidencia sostiene la opinión, la tarea del auditor es obtener la evidencia. ¿Y de dónde obtiene la evidencia? Principalmente de los procedimientos o pruebas de auditoría. La norma los llama procedimientos de auditoría, pero también dice lo puede conseguir, por ejemplo, de la auditoría pasada, de comunicaciones, de muchos otros elementos que no siempre están en forma de procedimiento. Pero generalmente usted hace algún tipo de cruce, algún tipo de carta, algún tipo de solicitud y obtiene evidencia de auditoría. La norma menciona los 6 procedimientos más utilizados por los auditores. Qué bueno ese top, un top 6 de los 6 procedimientos más utilizados. Lo vamos a ver, espero, esta noche. Entonces, se obtiene de los procedimientos, soportan la opinión, es lo que se puede decir como preámbulo de la NIA 500. Pero hay un tema supremamente interesante, y es que la evidencia tiene 2 tipos de características. Hay evidencia de cantidad y hay evidencia de calidad. Eso lo va a mencionar la norma muy al principio. Todos quisiéramos tener evidencia de calidad, porque la norma dice, mira, la evidencia de cantidad, Daniel, de cantidad, para no caer en ese cliché de cantidad y calidad, lo llama suficiente. Así lo va a llamar durante toda la NIA. Hay evidencia suficiente y hay evidencia adecuada, que no es otra cosa que cantidad y calidad. Pero pues para no caer en ese cliché, lo habla en esos términos: cuantitativo y cualitativo. ¿Cuál es la evidencia cualitativa o el término cualitativo? No es otra cosa que obtener evidencia, ojo, en muestra, en tamaño de muestra. Y la norma dice, ¿quiere evidencia de calidad? Pues audite más. Tome mayores muestras. Si va a tomar 100 partidas, pues tome 150, 200 o 300. Esto haciendo referencia a la evidencia de cantidad. Entonces, la cantidad viene por el tamaño de la muestra o el tamaño de lo que usted va a auditar. ¿Quiere más evidencia suficiente o de cantidad? Súbale a su tamaño de muestra. Y la norma termina lo siguiente, termina diciendo respecto a cantidad lo siguiente. Dice, a mayor riesgo, ojo, necesita más evidencia. Y tiene
muchísima lógica la norma al decir, si siente que una partida tiene mucho riesgo, que los controles no son adecuados, que es susceptible a un juicio subjetivo de la administración, aumente muestras. Aumente el alcance. Si va a auditar junio, aumentelo a julio y a agosto. La evidencia suficiente es la evidencia de tamaño, de cantidad. Pero luego la norma dice, también tenemos la evidencia de calidad, o una de sus características es la calidad. ¿Sí? Y la calidad no tiene que ver con el tamaño. No. La calidad tiene que ver con la fuente, con la relevancia, con de dónde obtiene usted la evidencia. Tiene que ver con evidencia de calidad, tiene que ver con la relevancia y la fiabilidad. Relevancia y fiabilidad, más no con el número. No. El número es la cantidad. Está allá. Entonces la norma dice, ¿quiere evidencia de calidad? Todos la queremos. Todos. ¿Qué hacemos? Estoy seguro que en la siguiente club de lectura nos dice la norma, aquí están a los interesados en obtener evidencia de calidad, más no de cantidad, unos consejos. Y los consejos son bastante exigentes para obtener evidencia de calidad. No alcanzamos en este club de lectura, pero sí en el próximo a ver cuáles son los consejos que da la norma para obtener evidencia, la que todo el mundo quiere, la de calidad. Y la de calidad viene por la fuente, ojo, que se llama fiabilidad, la fuente, y por la relevancia, que tanto le permite dar una conclusión, por ejemplo, una hoja, una carta, un acta. La relevancia tiene que ver con la conexión con el procedimiento, con lo que quiere usted auditar. Así que las dos características de la evidencia son suficiente cantidad y adecuada calidad. Una última cosa. La norma dice, esto se relaciona, lo vamos a leer. Esto tiene una relación intrínseca. ¿Sabe algo? Que a mayor calidad puede ser menor la cantidad. ¿Qué quiere decir? Que si usted solo necesita una consignación, un acta, eso le puede ahorrar muchísimo trabajo, dice la misma norma. Dice, eso le puede ayudar a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Por ejemplo, usted espera la respuesta de una confirmación externa. Eso le puede compensar la cantidad. Pero si no encontramos esa acta, pero si no encontramos esta consignación, pero si no encontramos esa respuesta a la carta, ¿qué dice la norma? Pues si no obtiene evidencia de calidad, tendrá que forzosamente ir a la de cantidad. Entonces, la primera disyuntiva, la primera discusión es, oye, yo quiero evidencia de calidad, porque calidad no es número. No. Cantidad es número. ¿Y cómo hago? Y más, ojo, si la calidad compensa la cantidad y no al revés. ¿Cómo hago? Bueno, hay que esforzarse muchísimo y la niña aquí sí es muy exigente al decir, ¿quiere evidencia de calidad? Ok, le voy a enseñar cómo obtenerla, o al menos cuáles son mis exigencias, mis expectativas. Eso lo veremos en el próximo club de lectura. Esa es la introducción y yo creo que suficiente abrebocas. Igual esta presentación se envía para ustedes junto con la grabación para que entremos en materia en el club de lectura sobre la NIA 500, y una palabra que vamos a encontrar muy recurrente es suficiente y adecuada. Suficiente y adecuada. Daniel, ¿cómo sé que la evidencia que tengo es adecuada? ¿Cómo sé que debo tomar 50 recibos de caja y no 200? La NIA responde por la mejor vía, por la vía que más sabe. Eso depende de usted, de su juicio, de las condiciones, de los controles. Depende del riesgo, depende de usted. Así que el tema de, ¿será que esta evidencia es de cantidad suficiente o de calidad? Es un tema suyo. Así que entremos de una vez en materia. Comparto toda la pantalla. Primero borro aquí. Y comparto toda la pantalla para empezar a leer
renglón a renglón, la NIA 500. Espero que también usted la tenga por ahí. Esta es la NIA 500, evidencia, auditoría. 20 hojas. Cuando leí esta norma, yo dije, no puede ser tan corta una norma tan importante. Evidencia, auditoría, es lo que la mayor parte del tiempo hacemos. Y me sorprende el corto tamaño. De hecho, lo obligatorio de la norma, lo obligatorio se puede reducir a 3 hojas. Mírenlo aquí, desde el párrafo 1 hasta el párrafo 11 es lo obligatorio de la norma. O sea, realmente la norma es muy corta en lo obligatorio, en lo que debe hacerse, pero es muy rica en guías. Hay un montón de guías y esto es un punto importante. Hay un montón de orientaciones sobre qué se debe hacer. Así que empecemos. Dice el párrafo 1. Esta NIA explica lo que constituye evidencia de una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos. En otras palabras, esta NIA dice, primero voy a explicarle qué entiendo yo por evidencia, las características, ¿sí? Y luego me voy a ir a de dónde la pudiera usted obtener, que es el paso número 2. ¿Qué procedimientos podría hacer para obtener evidencia? ¿Listo? Procedimientos de auditoría para obtener evidencia y vienen las inseparables características de la evidencia. Cantidad suficiente y adecuada calidad, que le permitan al auditor alcanzar conclusiones razonables en qué basar la opinión. Lo mismo que hemos mencionado en la introducción. ¿Qué es evidencia? ¿De dónde obtenerla? Y decirle, ojo, lo más importante, que la evidencia respalda su opinión. Sin evidencia, la verdad, su opinión queda sin respaldo. Así que es mejor cuando no se obtiene evidencia, no mencionarlo o no decirlo. Lo único que respalda la evidencia es su opinión. Lo único que respalda su opinión es la evidencia. Dice el párrafo número 2, haciendo un recuento de otras normas que tratan en otros contextos de evidencia. Entonces dice, esta NIA es aplicable a toda la evidencia auditoría obtenida en el transcurso de una auditoría. Pero también dice, hay otras formas de evidencia. Por ejemplo, la 315. Claro, la 315 tiene que ver con indicios o identificar riesgos. Y sobre esto no trata la norma. La NIA 315 dice, ¿qué evidencia necesito? Ojo, como mínimo para que esto sea un indicio. ¿Qué necesito? Necesito una variación, necesito un indicador, necesito algún tipo de índice. Esto está en la 315, no trata sobre la identificación de riesgos, más bien sobre el respaldo a la opinión. Luego dice evidencias, otras normas tratan de evidencias específicas como negocio en marcha. Claro, negocio en marcha le va a decir, pues aquí necesita evidencia, pero esa evidencia va a estar en un contexto absolutamente específico, NIA 570, muy, muy específico. Ahí le va a decir, necesito que revise actas, necesito que revise la última información financiera, proveedores, bancos. ¿Por qué? Porque estamos en un tema de negocio en marcha, así que esa evidencia la va a conseguir usted allá en la NIA 570, NIA que ya leímos en su totalidad. Luego también habla de la NIA 520, que se llama procedimientos analíticos, otra manera de evidencia un poco más débil. Si está solo el procedimiento analítico, también trata en la NIA 520 y hace última referencia a NIA 200 y NIA 330. Más adelante se va a tocar ese tema porque lo recogen en varias guías. Así que, listo, empecemos con la NIA. Dice, el objetivo es diseñar y aplicar procedimientos. Muy importante, ¿de dónde viene la evidencia de los procedimientos, de lo que usted hace? De forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. Aquí están los términos clave de esta norma. Procedimientos,
suficiente, adecuada, respaldo de la opinión. Listo. La niña comienza diciendo, ¿sabe que la evidencia puede tomar cualquiera de estas formas? Puede tomar, ojo, cualquiera de estas formas. No siempre la evidencia está en los registros contables. La evidencia está en muchos otros lados y la niña empieza con un recuento muy interesante de lo que podría ser evidencia. Dice, registros contables. Y luego dice, registros contables pues son los asientos iniciales, pero también dice la documentación soporte, pero también dice los cheques, los registros, las transferencias electrónicas, las facturas, los contratos. En otras palabras, todo lo que está mencionando aquí la norma son formas de evidencia. Los contratos, los libros, los ajustes, las hojas de cálculo, las hojas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se menciona aquí a continuación son formas de evidencia, formas que deberían acompañar los registros contables. Cálculos, conciliaciones, imputaciones de costos, etcétera. Todo esto son formas de evidencia. Así que, ¿qué o cómo viene la evidencia? Viene en forma de factura, viene en forma de contrato, viene en forma de libro. Y el auditor considera todo esto para obtener su evidencia. Luego arranca diciendo la calidad de la evidencia. ¿Qué significa calidad? Pero recuerde que aquí utiliza un nombre un poco más refinado. Dice adecuación. Evidencia adecuada, o sea, evidencia de calidad. Entonces dice, es la medida cualitativa de la auditoría, es decir, su relevancia y fiabilidad. Cuando uno lee esto fuera de contexto, uno dice, pues cualitativa, relevancia y fiabilidad, como que no tiene sentido. La norma dice, sí, la calidad viene por el origen o la fuente de la evidencia y la capacidad que le da para formarse una opinión, la relevancia. Entonces, evidencia de calidad es evidencia de buen origen y que me permite concluir. Eso es evidencia de calidad, pero va a tomar mucho más detalle y más adelante. Estamos viendo solo las definiciones. Luego dice evidencia de auditoría, información utilizada por el auditor para alcanzar conclusiones en las que basar su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en registros contables como información obtenida en otras fuentes. Y esto es muy importante, porque la evidencia no solamente está en la organización. La evidencia está, por ejemplo, en los informes pasados. La evidencia, por ejemplo, está en los bancos, en los proveedores, en los clientes. Y esa es una medida que ayuda a aumentar la calidad. ¿Quiere aumentar la calidad? Fíjese en las fuentes externas. El problema, o si la niña pudiera decirme, la auditoría perfecta es la que usted hace obteniendo evidencia siempre de un tercero. Si la niña pudiera decir esa definición, lo haría. La auditoría perfecta, así, obtenga evidencia no en la empresa, no, directamente en el tercero que le suministra información a la empresa. Pero como eso es imposible para todas las cuentas, pero sí es una medida para aumentar la calidad. Piense siempre en que si quiere calidad, debería ir a un tercero. Debería salir del proceso y ver una fuente corroborativa. Traducción, una fuente afuera. Listo. Experto de la dirección es la siguiente definición. Bueno, pues sí, la evidencia puede venir de un experto, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, un ingeniero químico o un abogado. Y Daniel, yo puedo utilizar ese concepto del experto de la dirección como evidencia, es lo que quiere decirme aquí. Yo le digo sí, siempre y cuando tome sus medidas, así que sí lo puedo hacer. Por supuesto que si usted puede tener un experto suyo que no sea de la dirección, magnífico. Pero si es de la dirección, tome sus reservas, pero sí lo puede hacer. Pues dice persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. En otras palabras, el director o el jefe de sistemas, el ingeniero agrónomo, el ingeniero químico,
que es difícil que yo o mi firma pueda tener una gente tan especializada. La norma dice, puede utilizar los documentos que ellos generen siempre y cuando tome sus medidas. Listo. Dice la siguiente definición, que es cantidad, pero para que suene un poco más refinado, tiene que decirse suficiencia. ¿Suficiencia qué es? La medida cuantitativa de la evidencia. Y depende, ¡hey, qué bueno esto que me diga aquí! Depende del, mira aquí dice, depende del riesgo. Aquí puedo sacar, ojo, la primera relación. La primera relación. A mayor riesgo, mayor evidencia. Pero no evidencia, mayor cantidad de evidencia. Traducción, mayor muestra. Esto tiene muchísima lógica en muchos contextos. Pues claro, Daniel, más riesgo, necesito más evidencia. Yo le digo, aquí está plasmado. Ahí lo ve. Eso que suena tan lógico afuera, la norma lo está diciendo. La cantidad depende del riesgo. La cantidad de la evidencia depende del riesgo. A mayor riesgo, mayor evidencia necesita usted, señora. Listo, y terminadas las definiciones, empecemos y entremos en materia. Párrafo número 6. Nada más el párrafo número 6 dice, le voy a traer 26 guías para que las lea. O 25 guías. Traducción. Por eso la NIA es tan corta, porque el primer párrafo, que son 3 renglones, necesito ir a 25 párrafos para entenderlo. Entonces, claro, lo obligatorio de la NIA es muy corto. Y este es un ejemplo muy claro. La NIA como tal, requerimientos, da obligaciones, pero también dice cómo hacerlas. Pero el cómo, que es lo que siempre uno reclama, ¿cómo lo hago?, toma muchos párrafos. Mire, de la 1 a la 25, solo para entender 3 renglones. Voy a leer los 3 renglones y vamos a hacer el esfuerzo por leer al menos los primeros 12 o 13 y ahí pararía este ejercicio solo leyendo el primer renglón, el primer párrafo y yéndonos a la guía. Dice, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Entonces la norma le dice, mira, necesitamos buena evidencia. Buena. Si no puedo obtener buena evidencia sería de calidad, entonces tendría que irse a la evidencia de cantidad. Así lo dice la norma. Dice, en un principio, Daniel, haga un esfuerzo por la evidencia de calidad, que se llama adecuada. Pero si no lo puede hacer, entonces tengo su reemplazo, el que está en la banca, el que espera, y es la cantidad. Ojo, no empiece al revés. ¿Por qué? Porque la calidad puede compensar la cantidad. Y este ejemplo lo dimos al principio, pero no me voy a cansar de decirlo porque la NIA lo repite tantas veces que ya me queda grabado. Un auditor puede llegar y decirme, tengo la prueba reina, tengo el ajuste, tengo el acta, tengo el soporte, tengo el asiento y me la muestra. Aquí está, me muestra la prueba no, la evidencia que se llama aquí. Evidencia reina. Entonces aquí la voy a mostrar. Evidencia reina. Aquí está, mira Daniel, y tiene el sello. Esta es la evidencia reina. ¿Qué pasa? Esto puede compensar horas de trabajo que otro auditor me diga, Daniel, mira, tuve que revisar más de 700 facturas, que tengo acá. Mira. Entonces la norma dice, ojo aquí, esta evidencia que es de calidad, esto depende de las circunstancias, no siempre es tan fácil como se menciona, esta evidencia pudiera compensar todo este libro. Todo este libro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, váyame en el segundo club de lectura porque no está en los primeros A25, está un poquito más allá. Y vemos cómo se hace. Entonces, la norma dice,
Daniel, necesitamos buenos procedimientos, bien enfocados, necesitamos ir a la calidad para obtener esa evidencia. Así que la primera gran parte de la norma se enfoca a de dónde proviene la evidencia. ¿De dónde la saca? ¿De dónde ¿Y saca por qué usted se la hace evidencia? así como esto? ¿De dónde saca usted la evidencia de auditoría? Vamos a empezar a leer las guías de una vez. Tenemos muchas por leer, de la A1 a la A25. Así que allá vamos. Allá vamos. Dice la guía Espérate. A1. No, Perdón. Listo. Dice la guía A1. Vamos a leerla. Un texto largo. Y las personas cuando leen, tratan de leer este texto se desaniman porque es extenso, mira. Pero dice tantas cosas interesantes que vale la pena analizarlo. Dice, la evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Nos lo ha repetido desde el principio. Llega una guía y nos dice, ojo, ojo que la evidencia soporta su opinión. Entonces imaginemos que esta que está aquí es su opinión, esta. Entonces, la evidencia que viene de los procedimientos soporta su opinión. Entonces necesita buenas fuentes, buena evidencia. Si no puede buena, entonces necesita mucha cantidad. ¿Qué quiere? ¿Calidad o cantidad? Yo digo, pues calidad. Bueno, vamos a leerla. Dice, es de naturaleza acumulativa. Qué bueno esto, sí, es verdad. La evidencia se va acumulando por procedimiento, por cuenta, por transacción. Usted la va acumulando. Tiene toda la razón. Y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos. Cuando yo leí por primera vez este párrafo, yo dije, pero claro, principalmente no. La evidencia yo la obtengo de mi trabajo, de las cartas que envíe, de las conciliaciones, del recálculo que haga. ¿De dónde más voy a obtener evidencia si no es de los procedimientos? Y la norma me responde inmediatamente. Me dice, no obstante, Daniel, no olvide que también puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como auditorías pasadas, y tiene toda la razón, toda la razón. No solamente es de lo que yo haga. ¿Será que si control interno hizo un trabajo, será que no me sirve? ¿Será que si el auditor que estaba el año pasado, porque soy nuevo, hizo un trabajo, será que no me sirve como evidencia o al menos como orientación para obtener mi evidencia? La respuesta es sí. Es sí. Entonces la evidencia principalmente viene de lo que yo haga o de otras fuentes, dice aquí, como auditorías anteriores. Claro, siempre y cuando usted tome las previsiones, diga quién estaba el año pasado, quién era el auditor interno, para ver si me sirve como evidencia, es lo que dice la norma. O si las condiciones de la empresa cambiaron. No, pues claro, este auditor estaba antes de COVID, yo llegué en COVID, probablemente esa evidencia no le va a servir. Eso es lo que dice la norma o ese primer párrafo. Sigue diciendo después del punto. Sigue diciendo. O también la puedo obtener de los procedimientos de calidad de la firma para la aceptación y continuidad de los clientes. Claro, entonces la evidencia la puede obtener usted de sus procedimientos, pero la norma dice o del pasado. O por ejemplo, usted no hizo una investigación no muy rigurosa para aceptar a este cliente, no fue a Google y al menos buscó el nombre del gerente o del contador. Eso le puede servir como evidencia. Te está diciendo la norma. Aceptación y continuidad, ese filtro que usted pasó antes de aceptar al cliente, sirve como evidencia. Dice, además de otras fuentes internas o externas de la entidad. Los registros contables de la entidad son una fuente muy importante de evidencia. Yo diría que la fuente más importante de evidencia es los registros internos, pero no siempre tienen calidad. No siempre tienen calidad. Si los controles internos no son buenos en la preparación de una contabilidad, de unos soportes transaccionales de contabilidad, pues la evidencia, la verdad, no va a ser buena.
Eso más adelante lo va a mencionar la norma. Entonces dice, además de otras fuentes internas o externas, los registros contables de la entidad son una fuente muy importante de evidencia. Asimismo, la información que se utiliza como evidencia de auditoría puede haberse preparado por un experto también, ¿sí? Tiene razón. La evidencia de auditoría comprende tanto la información que sustenta o corrobora las afirmaciones de la dirección como cualquier información que se contradiga con dichas afirmaciones. En otro espacio tendremos oportunidad para compartir las muy importantes afirmaciones. Las afirmaciones de la administración, como los derechos, las obligaciones, la cuantificación, el reconocimiento, la revelación, todo eso hace parte de las afirmaciones. Lo que está diciendo este párrafo es que la evidencia soporta y corrobora, por ejemplo, que todos los activos existen, que hay un derecho sobre los activos. La evidencia es el sustento y el soporte, en otras palabras, de los estados financieros. Y de lo que dice la información, perdón, lo que dice la administración en los estados financieros. Sigue diciendo este interesante párrafo A1 o guía A1. Adicionalmente, en algunos casos, el auditor utiliza la ausencia de información, por ejemplo, la negativa de la dirección a realizar una manifestación que se le haya solicitado y en consecuencia constituye también evidencia de auditoría. Aquí voy a contradecir respetuosamente a la norma. Este párrafo lo leí muchas veces antes de este espacio y la verdad no lo entendí, porque básicamente dice, si no le entregan evidencia, pues eso también es evidencia, dice aquí. Si no le entregan evidencia, si no le proporcionan evidencia, pues eso también es evidencia. Aquí difiero de la NIA. Esto pudiera llamarse una limitación, una imposibilidad, pero que la ausencia de evidencia es evidencia por sí, hay que discutirlo en otro espacio y nos tardamos un poco más de tiempo. Pero la NIA dice, claro, la ausencia de evidencia es evidencia. Ok, esto tendríamos que probarlo. Yo llamaría la ausencia de evidencia porque no me proporcionan una limitación, una imposibilidad, una limitación a mi alcance, pero hay que discutirlo en otro espacio. Probablemente no lo esté interpretando correctamente. Lo leí muchas veces y al final me di por vencido y digo, listo, la ausencia de evidencia también es evidencia. Ok. Luego dice el A2, la mayor parte del trabajo del auditor al formarse una opinión consiste en la obtención y evaluación de evidencia de auditoría. En otras palabras, más del 50% del trabajo que usted desarrolle en un cliente o en un proyecto, adivine qué, más del 50%. Lo va a gastar, lo va a comprometer en obtener y en evaluar evidencia. Es lo que está diciendo la norma, como para darle más importancia a esto. Le va a decir, mira, más del 50% de todas las horas que invierta en un cliente, adivine en qué va a ser. En obtener y en evaluar evidencia de auditoría. En hacer procedimientos. La norma tiene toda la razón. Por supuesto que hay un espacio para la planeación, por supuesto que hay un espacio para la formación de la opinión, pero la obtención y evaluación de la evidencia consume muchas horas. Sigue diciendo. Los procedimientos de auditoría para obtener evidencia pueden incluir, y aquí hay unos consejos de procedimientos. Mira, tome atenta nota de esto. La NIA se atreve, y bueno, esta guía se atreve, y me parece ese atrevimiento espectacular, a mencionar el top de los procedimientos de auditoría. Traducción, lo que todo auditor debería hacer. Dice, los procedimientos de auditoría para obtener evidencia pueden incluir, número 1, la inspección. Más adelante va a explicarlo con mucho detalle. La inspección no es otra cosa que ver un documento físico, a ver, ¿sí? Mirarlo, corroborarlo, escanearlo y decir, ok, está correcto.
La inspección principalmente consiste en ir al documento, ir a verificar. Ojo que puede tener otros nombres. El nombre que le da la norma es inspección. También eso no se llama verificación. Sí, también, pero la norma lo llama inspección. Ver un documento físico. Yo le digo a mis estudiantes, tocarlo, olerlo, sentirlo, como que, es este es el famoso contrato, esta es la famosa consignación. Ok, listo. Esa es la inspección. Segundo procedimiento sugerido, o al menos incluido en la NIE, la observación. La observación es un procedimiento, es débil, pero es un procedimiento. La inspección es un procedimiento muy fuerte, pero la observación es débil. ¿Por qué? Bueno, hay un fenómeno y lo va a mencionar la NIA más adelante. Cuando digo más adelante es que cada uno de estos va a tomar su tiempo. Mira, aquí está. Y va a decir, la inspección es todo esto. Yo me estoy anticipando. La observación es todo esto. Así que yo estoy simplemente anticipando. Básicamente, la observación es un procedimiento de auditoría, claro, pero no es tan fuerte. Es más bien débil. ¿Por qué? Mira, hay estudios. Hay una fábrica de General Motors. Hicieron este estudio. Y en la mayoría de los experimentos del siglo pasado y antepasado, empezaban queriendo probar una cosa y descubrían otra. Este es el ejemplo clásico de por qué la observación no es un buen procedimiento. En la fábrica de General Motors en Estados Unidos, el famoso Elton Mayo y otros psicólogos de mucha reputación de su época pensaron en que la ubicación de la iluminación afectaba, reducía o incrementaba la productividad. Entonces, se fueron y empezaron a observar a cada uno de los trabajadores en General Motors y con sus máquinas, ¿no? Con sus cronómetros, empezaron a apuntar el rendimiento de los trabajadores. Y luego la idea era que les cambiaban la forma de iluminación, tomaban nuevamente los tiempos y decían, mira, sí, la nueva iluminación aumentó la productividad. Esa era la idea del experimento vía observación, o de la investigación. ¿Qué pasó? De repente, el rendimiento en la primera observación que hicieron con una iluminación deficiente empezó a ser exageradamente alta. Y los productos empezaron a producirse en menos tiempo. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si no hemos cambiado la iluminación, si esta iluminación es la que está, tomamos los meses pasados y estamos obteniendo resultados que la productividad o la producción se incrementó en un tanto por ciento. ¿Esto a qué se puede dar si no hemos cambiado nada de la iluminación? Llegaron a esta conclusión. Cuando usted y yo nos sentimos observados, actuamos de forma diferente. No es igual hacer por ejemplo, un registro, una conciliación. No es igual. Sin presencia de un auditor, que el auditor esté ahí parado, diciendo, actúe normal, no se preocupe, yo solo voy a tomar unas notas. Olvídese, en presencia de un auditor uno no actúa normal. No actúa normal. ¿Qué pasó con este experimento o con este fenómeno? Se resume en estas palabras. Cuando nos sentimos observados, actuamos de forma diferente. Por eso aumentó la productividad en General Motors. ¿Por qué? Porque habían personas que supervisaban, así que fueron por la iluminación y terminaron descubriendo que cuando el auditor llega, simplemente a observar, amigo, todos actúan diferente. Toda la razón para la observación. Buen procedimiento, pero tenga en cuenta que no van a actuar normal los auditados. O van a fingir actuar normal, pero no van a actuar normal. Listo, esto es
Esto es lo que sucede con la observación. Más adelante también lo vamos a ver. Tercer procedimiento, el consentido. El procedimiento consentido de las niñas, la confirmación externa. El mejor procedimiento, ya hicimos un club de lectura sobre la confirmación externa. Escribir una carta a través de la administración diciendo, por favor, confírmeme un saldo, una confirmación, una circularización. Parte de la premisa que es el procedimiento consentido porque es que la evidencia la voy a conseguir afuera. Y como la evidencia la voy a conseguir afuera, los de afuera tienen mejores controles y además esa información la corroboro con lo que esté adentro. Es el consentido, es el procedimiento consentido, pero tiene... Bien, ve a ese club de lectura y ahí hablamos de la NIA 505 confirmación. Cuarto procedimiento, recálculo, un procedimiento típico de un contador. Recálculo de impuestos, recálculo de una causación de intereses, recálculo de una depreciación, un procedimiento muy confiable y muy típico de la mayoría de auditores, como por ejemplo las famosas cédulas sumarias o sumarias, donde consiste en recalcular o descomponer y llegar a un saldo final y descomponer ese saldo, ese final en varias operaciones a lo largo del tiempo para que llegue ese saldo final. Y por último, reejecución y procedimientos analíticos. Aquí está el top 6 de que hablaba. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los procedimientos recomendadísimos por la NIA 500, evidencia auditoría. Reejecución consiste en ejecutar nuevamente. Ejecutar, no calcular nuevamente. Eso es recálculo, un cálculo nuevamente. Y los procedimientos analíticos que consiste en ver la información de modo amplio, como indicadores, como índices, como información que pueda comparar o contrastar, pero no ir al detalle, más bien analizar. Listo. Estos son los top 6 de los procedimientos que menciona la norma. Dice, a menudo combinados entre sí, además de las entrevistas, son procedimientos para obtener evidencia. Entonces hay un top 6 más 1, porque así como sucede con la observación, también sucede con la entrevista. La norma dice, la entrevista es buena, pero tiene que quedar documentada. Además, usted necesita ir a corroborar eso que le han dicho en la entrevista. Así que observación y entrevista son procedimientos, pero hay que utilizarlos dependiendo de las circunstancias. Ese comentario es el que va a hacer a continuación la NIA. Dice, aunque la indagación puede proporcionar evidencia de auditoría importante e incluso puede proporcionar evidencia de un hallazgo o de una incorrección, normalmente no proporciona por sí sola evidencia suficiente sobre la ausencia de un hallazgo ni la eficiencia operativa de los controles. Esto por obvias razones. En las entrevistas, por sí solas, no constituyen evidencia, por sí solas. Siempre tendrán que ir acompañadas de alguno de los que mencionamos arriba. Que el gerente nos ha dicho que esta era la manera de causar los intereses. Esta es la manera de reconocer las inversiones. Esta es la manera de preparar el flujo de efectivo. ¿Qué necesita el auditor? Tomar atenta nota, dejar documentado, si es posible, esa indagación o esa entrevista e ir a corroborar. ¿Sí? Toda la razón para la NIA. Dice el A3. Recuerden que en los primeros 3 renglones nos enviaron a leer 25 párrafos. Dice el A3. Tal como se explica en la NIA 200, la seguridad razonable se alcanza cuando el auditor ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Esta es una gráfica típica de la NIA 200, una explicación típica. Aquí va. La voy a hacer aquí. Va a verse desordenado, pero lo voy a hacer aquí de una vez.
El auditor debe alcanzar una seguridad razonable, nunca absoluta. Es imposible. La misma norma lo menciona en la NIA 200. La seguridad absoluta es una utopía. Es algo que no se va a poder alcanzar, al menos en este contexto de auditoría de estados financieros. Pero usted sí debe lograrla. Debe estar seguro, razonablemente, de que los estados financieros están bien. Ok. ¿Y cómo obtengo esa evidencia? Perdón, ¿cómo obtengo esa seguridad? Entonces la NIA le dice, mira, esa seguridad la obtiene de la evidencia. ¿Y de dónde obtiene la evidencia? Pues de los procedimientos. Ok, perfecto. Esta es la ecuación. Procedimiento le arroja evidencia y le permite alcanzar una seguridad razonable. Así de sencillo. Lo que usted hace le da evidencia y eso es lo que soporta, que usted esté seguro de lo que está haciendo está bien. Pero la NIA dice, pero esta evidencia y esto que me está mencionando aquí, los procedimientos y la evidencia, deben ser tan buenos, o sea, tan suficiente en cantidad o adecuado en calidad, que debería reducir el riesgo de auditoría. Y uno dice, ¿qué es el riesgo de auditoría? La probabilidad de que usted emita una opinión incorrecta. Y la norma arma una afirmación muy interesante. Dice, esta evidencia debe ser tan buena que debería reducirle o ayudarle a reducir el riesgo de que usted emita una opinión inadecuada, incorrecta. Y entonces se forma lo siguiente. ¿Cuándo sé que mi evidencia es buena, Daniel? ¿Cuándo sé que tengo buena evidencia, como que es suficiente, como que ya no más? La NIA lo menciona a través de esto y dice, mira, su evidencia debe ser tan buena o usted está tranquilo cuando ha logrado disminuir o estar seguro razonablemente de que su opinión va a estar bien. Oh, pero ahí no me ha dicho nada. Es lo que dice la NIA. ¿Cuándo sé que tengo evidencia? Cuando usted sabe que su opinión va a estar bien. En otras palabras, cuando el riesgo de que opine mal se reduce a un nivel aceptablemente bajo, que ayuda a disminuir el riesgo de emitir una opinión incorrecta. La evidencia. Y entonces la NIA le responde a esta pregunta, una pregunta muy típica. ¿Cómo sé cuando ya, como que ya terminé el trabajo, no voy a hacer más? Cuando usted tenga esa seguridad de que no va a existir ninguna sorpresa en su informe y en su opinión. Esa es la relación entre evidencia y riesgo. Evidencia y riesgo de auditoría. Necesita evidencia para disminuir la probabilidad de que su informe no tenga sorpresas. Más evidencia disminuye el riesgo de emitir una opinión incorrecta. Claro, listo. Párrafo A4 de la NIA 500. Va a hablar de suficiente y adecuado, o sea, de calidad y cantidad. Dice la norma, mire, ¿sabe que la cantidad y la calidad son interrelacionados? Hay una relación entre ellos y esta ya la vimos en la gráfica. Ya lo vimos, así que no la voy a leer. Simplemente voy a recordar. Recuerde que a más calidad podría ser menos cantidad, pero no al revés. No al revés. No al decir, Daniel, mira, la verdad, audité 800 facturas. No, eso no implica que la evidencia sea de calidad. Tal vez usted haya auditado 800 facturas, pero no, eso no era lo que queríamos. No era. Entonces la norma dice, sí, a mayor calidad, menor pudiera ser a mayor calidad, menor la cantidad. Es lo que dice el último párrafo dice. O perdón, los paréntesis dice. Dice mira,
Este es el clave. Voy a señalarlo en amarillo. Cuanto mayor sea la calidad, menor será la cantidad. Mira, mayor calidad o adecuado, menor cantidad suficiente. Me gusta esto. Ahora, esto está muy bonito en la teoría. Los que hemos estado en la práctica saben que esto es complejo, muy complejo. Dice el párrafo A5 y vamos terminando. Agradezco a las personas que nos han acompañado durante todos estos minutos y ha tenido la paciencia para leer la NIA. Dice el A5, la adecuación de la evidencia, o sea, la calidad, que es realmente lo que debemos buscar, es la medida cualitativa, sí, lo sé, es decir, su relevancia y fiabilidad. Lo repite otra vez la norma. Dice, Daniel quiere calidad, pues necesita buenas fuentes. Y además necesita alcanzar conclusiones u opiniones. Eso es evidencia de calidad. Es decir, su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. La fiabilidad, aquí por primera vez lo define, dice, la fiabilidad va a depender de la fuente. Es lo que va a decir la siguiente página. Vamos a ver si no nos equivocamos. La fiabilidad se ve afectada por su origen y naturaleza. En otras palabras, origen tiene que ver con fuente. ¿Cómo obtengo evidencia de calidad? Afuera, dice la norma. Vaya afuera. Pero si no puede ir afuera, pues tiene que hacerlo adentro. Pero si es adentro, tiene que haber buenos controles. Si no, olvídese, tendría que irse a cantidad. Así que procure hacer procedimientos afuera. Y eso no es tan fácil. Eso se podrá hacer con una o dos cuentas, pero todo afuera es imposible. Muy, muy, muy difícil. Pero como no todo lo voy a poder obtener de origen externo, tendré que irme al origen interno. En el origen interno, si hay buenos controles internos o adecuado, muy bien, eso es evidencia. Y si no, Daniel, aquí no les gustan los controles internos, no. Los ven con malos ojos. Ok, señor auditor. Entonces usted no va a obtener evidencia de calidad. Tendrá que irse a la cantidad. Dice el párrafo A6 de la NIA 500. Dice, la NIA 330 requiere que el auditor concluya si se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada. ¿Sí? La NIA 330 es la que habla exclusivamente de los procedimientos de auditoría. Esta NIA lo toca y mira, se atreve a poner un top 6 más 1 de procedimientos. Sin embargo, la NIA reina de los procedimientos. ¿Qué procedimientos debo hacer, Daniel? ¿Cómo debo diseñar mis procedimientos? Tiene que irse usted a la 330. Esta NIA se atreve a hacer un top 6, pero si usted quiere ir a cómo diseñar un procedimiento, cómo hacerlo fuerte para obtener evidencia, tiene que ir a la 330. Listo. La determinación de si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuado para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo y en consecuencia para permitir al auditor alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión, ojo, es una cuestión de juicio profesional. ¿Qué dice este párrafo tan enredado? Dice, mira, para saber si usted ya llegó aquí, no hay una medida, no hay algo que diga, algunas firmas la pueden tener, pues si usted audita el 30% de la población, usted puede decir, alcancé la seguridad, reduje el riesgo. La NIA dice, mira, esto depende principalmente del juicio profesional. ¿Y quién tiene el juicio profesional? Se lo presento. El auditor. Esto depende, saber cuándo llegué a la suficiente y a lo adecuado, depende principalmente de la experiencia, del conocimiento del auditor. Y decir, mira, ya hagamos la muestra de 30, hagamos la muestra de 60, ya no más. Eso depende principalmente del juicio profesional. ¿Y dónde está el juicio profesional? En la mente del auditor. Listo. Luego sigue diciendo este párrafo A6.
La NIA 200 hace referencia a cuestiones, tales como la naturaleza de los procedimientos, la oportunidad de la información y el equilibrio entre los costos y el beneficio, que son factores relevantes cuando el auditor aplica su juicio profesional. Esto fuera de contexto, uno no lo comprende muy bien. Tendría que leer la NIA 200. Pero, ¿qué dice la NIA 200? Daniel, sí, pues saber cuándo llegué, o sea, cuándo ya obtuve, como que ya no más, ya probamos lo suficiente, depende del juicio, ¿sí? De este señor, del auditor. Pero recuerde, ¿sí? Que ese juicio va a estar limitado por 3 factores. El primer factor es la oportunidad de la información financiera. ¿Qué sucede? Y es verdad, este juicio, este saber que ya llegué, que ya obtuve, va a estar limitada por la oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Hay auditores que me han dicho, sobre todo en temas de impuestos, el vencimiento, Daniel, es mañana 4 de junio de 2020. Mañana es el vencimiento. Debemos presentar a rentas, a la DIAN aquí en Colombia o a rentas internas, la declaración. Me la acaban de pasar hoy. Son las 8:04 de la noche aquí en Bogotá. Me acaba de llegar al correo. ¿Sabe cuántos registros tiene? 17,000. Y que los revise, por favor, en lo que queda de esta noche y que mañana, como hay que presentarlo, pues por favor que nos dé su visado. Claro, que la evidencia y el juicio va a depender de la oportunidad. Si me dan 3, 4, 6 horas para evaluar 17,000 registros, yo voy a tener una limitación. Y la NIA tiene toda la razón. Dice, saber cuándo usted llegó va a depender mucho de qué oportuna sea la información que le van a dar, sobre todo en temas de impuestos. Hay personas que me dicen, mira, Daniel, hoy es el vencimiento, hoy, y aún no me han pasado lo que yo tengo que revisar. Claro, así es muy complicado, por no decir que imposible. Si hoy a las 12 se vence, son las 8:06, y aún no le ha pasado la información, mira, no creo que haga milagros. No sé cuándo será suficiente adecuado para usted. Luego, el equilibrio entre el costo y el beneficio. Otra limitación. Y claro, el auditor estará limitado en un principio por los honorarios. Ahora, no es que los honorarios vaya a decir, entonces, honorarios nos alcanza para auditar 5 facturas, 4 contratos, 3 registros. Pero los honorarios juegan un papel importante. De hecho, es un límite, una limitación. Si ustedes le pagan unos honorarios de $100 por mes, debería hacer una auditoría de $100. En otras palabras, debería obtener una auditoría o una evidencia, perdón, de $100. Oh, Daniel, pero eso no puede ser así. Lo sé, por eso es un límite. Por eso es un límite. Por supuesto que usted en ocasiones le pagarán $100 de honorarios al mes y obtendrá evidencia, esfuerzo, inspección, entrevistas de $400. Bueno, esos clientes son los no rentables. Listo. Eso es lo que dice la norma respecto a las limitaciones y al trabajo de la evidencia. Leo los 2 últimos párrafos para dar por cerrado este espacio. Vamos a leer los 3 últimos, A7, A8 y A9. Nos queda mucho trabajo para el siguiente club de lectura. Dice, fuentes de evidencia de auditoría. Aquí entiendo que lo que va a decir es, las fuentes externas es lo mejor. Es lo mejor. Las internas, si tienen buenos controles internos, son buenas. Es lo que va a decir aquí. Dice, parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables. Tiene toda la razón, pero también nos ha dicho que viene de auditorías pasadas y de otras fuentes. Ok. Por ejemplo, mediante el análisis, revisión y reejecución de los procedimientos. Sí. También como conciliación, sí, perfecto. Mediante la aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan
con los estados financieros. Básicamente este A7 es una obviedad, pero tiene alguien que narrarlo. Daniel, en un principio, lo que usted va a hacer es tomar la información interna y verla con otros ojos. Una auditora dijo esto y me encantó. Dijo, mira, el auditor externo trabaja con la misma información que la administración, pero tiene otros ojos, unos ojos críticos. Hace preguntas donde nadie hace preguntas. En ocasiones es incómodo. Entonces, ¿y esa información de dónde sale? El A7 está diciendo, mira, esa información sale, pues, interno. Y usted corrobora la información soporte interna con los estados financieros internos. Ok, pues sí, obvio. Pero luego dice, pero también tiene otra manera, pero es más costosa en tiempo y además requiere más esfuerzo. Dice, normalmente se obtiene más seguridad, dice, más seguridad, traducción. Interno está bien, Daniel, como dicen los gringos, es ok, está bien, bien, bien. Pero si usted puede obtener la evidencia de fuentes diferentes, me está hablando de los externos, de un proveedor, de un banco, de un cliente, de un tercero, eso es lo que va a decir ese párrafo. Que a partir de los elementos de evidencia, auditoría considerados de forma individual, ahí hay algo en la redacción. Dice, por ejemplo, la obtención de información corroborativa, aquí me lo está diciendo, de una fuente independiente. Entonces dice, está bien, it's okay, está bien. Pero realmente, si usted quiere obtener más calidad, debe irse a una fuente independiente. Yo le digo a las niñas, NIA 500, no siempre puedo hacer esto. Y además esto es costoso. Y además, ¿cómo sé si es independiente? Esa es una pregunta que le hago a la niña para que me responda. ¿Es fiable? Asumimos que todos los que no son de la empresa son fiables, o sea, todos los externos son fiables. Y hay una discusión para dar. Pero la niña, partiendo de la buena fe, dice, si usted obtiene información de afuera que le corrobore lo de adentro, excelente. Muy bien, muy bien. Listo. Eso es lo que dice el párrafo A8. Ahora, hay otra información que no siempre viene de afuera, pero le corrobora la información interna, como por ejemplo las actas. Puede servir, no es de afuera, pero sí me corrobora y sirve como evidencia. Último párrafo de esta noche, NIA 500, párrafo A9. Perdón, un segundo. Listo, ya. Dice el párrafo A9. Dice, la información procedente de fuentes independientes, cuando digo independientes, generalmente es afuera, insisto, externo. Pero la norma dice, también puede ser externo, pero al proceso. También, pero niña, recuerda que no siempre puedo hacer esto es costoso. No hay nada más conveniente, y la verdad que es muy conveniente, que obtener la información en el mismo proceso. Pues claro, obtener la información, ojo, de los inventarios con el jefe de inventarios. Pero la niña dice, váyase por los independientes para corroborar y eso le da más fuerza. No siempre es tan fácil como se menciona aquí. La información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor puede utilizar como evidencia de auditoría puede incluir confirmación de terceros, externos, aquí sí dice externos, información de analistas, datos comprobables sobre competidores, datos de referencia, datos del mercado. Muy bien. Hemos terminado de leer la primera parte de la NIA 500. Voy a dar mis conclusiones finales y también a darles las gracias e invitarlos para el próximo club de lectura. Mis conclusiones finales sobre solo los primeros 3 renglones de los requerimientos de la NIA son las siguientes. Primero, esta NIA no solamente trata de la evidencia, sino de dónde sale la evidencia, o sea, de los procedimientos. La NIA privilegia lo que usted pueda corroborar. La NIA privilegia la calidad.
Dice, si no puede obtener evidencia de calidad, entonces tendría que obtener evidencia de cantidad. Eso se me queda grabado. Ok, ¿qué quiere decir? Que si obtiene una evidencia muy buena, la evidencia clave, esto puede compensar un montón de trabajo. Pero le digo a la niña, eso no siempre es factible en la realidad. En ocasiones tengo que hacer evidencia de cantidad. Que la cantidad depende de los riesgos, también me queda de esta sesión. Y que la cantidad si no puede compensar a la calidad. Daniel, mira que audité 3,000 facturas. No, eso no quiere decir que fue una evidencia de calidad. Sé que fue de cantidad, pero de calidad no lo sé. Esa es mi conclusión. ¿Qué viene en el próximo club de lectura? Vamos a enfocarnos en la definición de cada uno de los procedimientos, en ejemplos de cada uno de los procedimientos y vamos a ver la guía para obtener evidencia de calidad según la NIA. Son 6 puntos para obtener evidencia de calidad. Bien, no sé si hay algún comentario de las personas que nos acompañan. Primero les agradezco muchísimo a Raúl, a Alejandra, a Angélica, a Arelis y a todos los colegas que nos acompañaron. Les dejo la inquietud. Acompáñenme, por favor, en la siguiente para terminar la lectura de la NIA 500, una NIA bastante interesante. Así que seguimos en contacto. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Gracias por su tiempo y no deje de conectarse y nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos desde Bogotá, saludos a Guatemala, a todas las personas que nos ven en los diferentes países. Ya, aquí hay una pregunta antes de concluir. Ok, me alegra muchísimo y para mí también es un placer acompañarlos. Dice Susan, buenas noches, Daniel, una pregunta del informe aplicando la ISAE 3000 aceptada en Colombia. ¿Puede ser una evidencia? Así es, puede ser una evidencia. De hecho, es la evidencia, al menos en Colombia, la ISAE 3000 se utiliza para evaluar los controles internos. El gobierno la impone y dice, ¿quiere evaluar el control interno? Señor externo, utilice la ISAE 3000, es evidencia. El informe de gestión es una evidencia, pero no tan confiable. Las evidencias más confiables son las que provee, las que vienen externos. Listo. Listo. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos, también por la pregunta. Nos vemos en unos 25 días. Espero que no se le olvide lo de esta clase. Así que seguimos en contacto. Feliz noche y hasta pronto. Chao. Un placer. Chao, mi amigo Henry. Saludos al hermoso país de Guatemala. Me alegra saber eso, Giovanna.